Señor consejero, si es tan amable de atenderme, me apunto todas las perlas que usted va soltando por el camino y la que más me ha llamado la atención de su intervención ha sido la de que ustedes han salido del círculo vicioso de las facturas en los cajones, de la gestión desordenada de la hacienda pública que se encontraron cuando llegaron al Gobierno y han entrado en el círculo virtuoso del orden, de la inexistencia de facturas en los cajones y de la marcha inexorable de Aragón hacia el éxito individual y colectivo de todos los aragoneses. Le voy a leer una cita, atiéndala con precisión, que procede de un tal Mario Garcés, que el día 5 de octubre del año 2012, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, decía: «Yo, como consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, sufrí críticas porque reconocí que la gestión hacendística de los años anteriores no había sido mala. Y lo dije y lo vuelvo a decir, y por eso contaba con una posición de partida buena. Por tanto, el caso de Aragón no es un caso precisamente de mala gestión, sino todo lo contrario». Esto lo decía el señor Garcés, poniendo en evidencia dos cosas. Una, porque da la impresión de que la razón de tenerse que ir del Gobierno es que tenía criterio y no era sectario, y eso es incompatible con formar parte de este Gobierno. Y la segunda, me parece reseñable, que es una cita demoledora para poner en evidencia la mentira continua en la que ustedes han ido aposentando su discurso desde el comienzo mismo de la legislatura. La herencia que ustedes recibieron del Gobierno anterior fue un déficit por debajo de la media, fue una deuda que estaba situada en la mitad de la que ustedes van a dejar al Gobierno siguiente, fueron unos servicios públicos intactos, y la herencia que ustedes le van a dejar al siguiente Gobierno es una deuda duplicada, es un déficit que me temo que en el año 2014 va a más que duplicar al establecido por el Gobierno, es un 14% de recorte del gasto social, es un 28% de recorte de las políticas económicas, son 250.000 aragoneses en situaciones de proximidad a la pobreza, o son, como ha dicho algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, 16.000 dependientes que al año que viene tendrán muchas dificultades, por no decir ninguna probabilidad, de cobrar su prestación. No puedo estar de acuerdo con su apreciación de que no nos gusta que ustedes blinden el estado del bienestar. No es que no esté de acuerdo, es que no es cierto, señor Campoy. Lo que no nos gusta es que ustedes recorten el estado del bienestar. Somos la cuarta comunidad autónoma que menos gasta en estado del bienestar, 9 puntos por debajo de las que más se esmeran en este sentido. Hemos recortado el gasto social en un 14%. Por tanto, no hable de blindaje, hable en todo caso de consolidación de los recortes. Dice usted que no nos gusta que se bajen los impuestos. Que se bajen como ustedes lo han hecho en este momento, desde luego que no nos gusta, porque no es una medida progresiva ni oportuna en un momento en el que es imposible cuadrar el presupuesto. Pero aún nos gusta menos, señor Campoy, que en aras a la propaganda electoral se engañe a la gente, porque lo cierto, se lo he dicho, es que el bolsillo de un aragonés difícilmente va a discernir si el bolsillo se lo llena o se lo vacía la Administración Central del Estado o la Administración Autonómica. Y le vuelvo a repetir, una vez hecho el balance entre lo que ustedes les ponen en el bolsillo a los aragoneses, por utilizar su expresión, y lo que el señor Montoro les ha quitado, al final de su mandato, los aragoneses, cualquier familia aragonesa media, verá que de sus bolsillos se ha extraído una cantidad superior a los 700 y pico euros. Esta es la realidad y, desde luego, si ustedes se empeñan en hacer publicidad con la bajada del IRPF, nosotros no tendremos otro remedio que hacer la publicidad correspondiente en sentido contrario. Dice usted que el sistema de financiación autonómico actual es el que heredaron como consecuencia de pactos de los gobiernos anteriores. Tiene toda la razón, pero la pregunta es por qué, habiendo llegado el año 2014 y siendo el momento de que se revise ese sistema de financiación, ustedes han hecho dejación de su responsabilidad y de su obligación y no han procedido a esa modificación del sistema de financiación
Yo le voy a dar la respuesta. Ustedes no han procedido a la modificación del sistema de financiación porque temen serios desencuentros, serias desavenencias entre las comunidades autónomas que ustedes gobiernan, y el señor Rajoy ha preferido dejar en el cajón esa revisión del modelo de financiación que, desde luego, es urgente porque el actual es absolutamente ineficaz. Dice usted que estamos en el camino de la recuperación económica, de la superación de la crisis, pero lo cierto, señor Campoy, es que hay muchísimas cifras, muchísimos indicadores que indican justamente lo contrario. ¿Sabe que en licitación de obra pública la comunidad autónoma de España que más ha bajado en el año 2014 es Aragón, con una disminución del 63% respecto al año anterior, mientras que el resto de las comunidades autónomas han subido? ¿Sabe que el comercio interior, es decir, el consumo, está bajando, que es una de las motrices del crecimiento económico? ¿Sabe que la balanza comercial aragonesa está funcionando peor que la práctica totalidad de las balanzas comerciales de España, con lo cual la exportación está dejando de ser un motor del crecimiento económico en Aragón? ¿Sabe que seguimos siendo más ricos que la media, pero que nos estamos empobreciendo más rápidamente que la media de las comunidades autónomas? Que aquí se ha incrementado la cifra de hogares con dificultad en un 300%, mientras en España en estos 3 años lo ha hecho en un 50%, que aquí la desigualdad se ha incrementado en un 22%, mientras en España lo ha hecho en un 8%. ¿Sabe que Aragón es la comunidad que, en cuarto lugar, destina menos dinero a los servicios sociales? ¿Sabe que mientras hay comunidades autónomas que, con cargo a Europa, han invertido el 80% de los fondos que tienen asignados para el plan de empleo juvenil, porque esa es una necesidad imperativa de cualquier gobierno con sensibilidad? En Aragón todavía no han invertido un euro y que al año que viene solo invertirán el 16%, y eso que ese dinero proviene de Europa, con lo cual se demuestra que, además de poca imaginación, ustedes son fundamentalmente perezosos a la hora de acometer la actividad propia de un gobierno. ¿Sabe todo este tipo de cosas, señor Campoy? En cualquier caso, lo que más me ha decepcionado de su intervención, que vuelvo a repetirle, entiendo en clave de ser el propagandista que en este momento necesita el Gobierno para enmascarar el fracaso de la verdadera consejera de Economía, que es la señora Rudi, lo que más me ha decepcionado es que a las 3 propuestas concretas que le he hecho no me haya respondido en absoluto, con lo cual, y aunque difícilmente hubiera cambiado el sentido inicial de nuestro voto, no a lo mejor el sentido final, el Partido Socialista va a tener que votar inexorablemente que no a estos presupuestos. Porque son, señor Campoy, unos presupuestos hechos de espaldas a la sociedad civil e incluso contra la sociedad civil. Si no, pregúntele al mundo de la empresa, pregúntele al mundo de la cultura, pregúntele al mundo de la universidad, pregúntele a los agricultores de Teruel, que se van a ver seriamente perjudicados por una PAC muy mal gestionada por su Gobierno. Es un presupuesto hecho a espaldas de los pueblos y de las ciudades de Aragón, y aun contra los pueblos y las ciudades de Aragón. ¿Qué clase de fondo de cohesión territorial es aquel que de los 700 y pico municipios de Aragón deja fuera de las ayudas a 600? Exactamente a 600. ¿Qué clase de fondo de cohesión territorial es ese? Es un presupuesto, señor Campoy, hecho desde la renuncia a defender el interés de la Comunidad Autónoma de Aragón y el interés de los aragoneses en Madrid, en el tema del sistema de financiación o en el tema del reparto adecuado del déficit. Es un presupuesto que acepta resignadamente todos y cada uno de los efectos de la crisis, incluidas las medidas que en su día se adoptaron en relación con los empleados públicos, que ahora ya no es preceptivo aplicar por ley y que ustedes, en aras al cumplimiento del déficit, siguen empeñándose en aplicar. Es un presupuesto, señor Campoy, que en definitiva descalifica una gestión presupuestaria que ha sido un despropósito integral, y ya le he dicho antes quién considero que es la responsable exclusiva de este despropósito, que ha necesitado 3 consejeros de Hacienda en 4 años, una gestión sin principios, sin criterio y supeditada siempre a dejarse llevar por los acontecimientos, siempre a merced de los acontecimientos. Estos presupuestos, señor Campoy, echan el telón sobre una legislatura absolutamente perdida, que no ha servido para nada, que ha socavado los cimientos de los servicios públicos, del estado de bienestar en Aragón, que los ha socavado con toda claridad, solo ustedes los únicos en no reconocerlo. Es un presupuesto que definitivamente deja a Aragón para el siguiente Gobierno como una comunidad intervenida por el Ministerio de Hacienda, después de los esfuerzos que han hecho ustedes rozando el ridículo
tener que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica, lo cual le va a costar muchos millones de euros a Aragón. Al final hemos acabado siendo una comunidad autónoma intervenida. Es, en definitiva, señor Campoy, el presupuesto que pone colofón a una legislatura perdida en todos los terrenos, con más paro, con más desigualdad, con más deuda y con más déficit. En ese sentido, siento decirle que nuestro voto no puede ser sino negativo. Gracias, señor Lambán.